Bueno, volviendo a la escena donde está Artigas con Rondó conversando en el campo, hay un par de cosas interesantes ahí. Este, por un lado, Artigas dice que, refiriéndose a la igualdad, ¿no? Que hay un puerto de hombres ricos rodeados de provincias que parecen ranchos. A ver, ¿quién dice que las provincias parecen ranchos? O sea, el único que yo conozco que se refiere a las provincias como ranchos es Sarmiento, que hablaba de los 13 ranchos. Si Artigas jamás podría referirse a las provincias de una manera tan descalificante. O sea, es decir, por más que de repente en aquella época este, el censo de Buenos Aires y todas sus poblaciones satélites de repente daba 40, 50 mil habitantes, y Santa Fe tenía 10 o 15, y Córdoba otro tanto, y Mendoza otro tanto, y Salta otro tanto. Es decir, pero en el conjunto la población rural era muchísimo mayor que la población de Buenos Aires, y de Montevideo en la banda oriental también. Es decir, Artigas jamás se podía haber referido a eso, y resulta, es decir, también significativo que el guionista le ponga en boca de Artigas una expresión propia de Sarmiento. Por otro lado, también se pone en boca de Artigas: el pueblo oriental no me sigue a mí, soy yo el que lo sigue a ellos. Bueno, Artigas nunca dijo eso, pero conceptualmente podría, digamos, tomarse como válido, pero en todo caso es una expresión, el conductor conducido es una expresión que inventó, digamos, en términos historiográficos, José Pedro Barrán, pero ya, digamos, sobre fines del siglo XX, o en el tercer tercio del siglo XX. Es decir, no es algo que en aquel momento, a ver, eh, en todo caso, lo que hay que tener en cuenta es que Artigas seguía pautas dictadas por los cabildos y por las asambleas, que en ninguno de los videos aparecen esos cabildos y las asambleas. Este, en el Congreso de Tres Cruces no se deja demasiada constancia de que haya representantes de los cabildos, porque, digo, se refiere a los pueblos, pero obviamente son los cabildos los que envían los representantes, y además los envían con instrucciones, porque hay varias versiones de las instrucciones del año 13 que corresponden a algunos de los cabildos que fueron a esa instancia, ¿no? Entonces los representantes de los cabildos ya venían con instrucciones. En esa instancia se genera un debate y se, se establece, se articula una versión unificada de las instrucciones, que supuestamente son las que le envía Artigas después a la Junta del Paraguay. Este, pero digamos, en la escena que está referida al Congreso de Tres Cruces, este, hay también algunas omisiones significativas y errores. Es decir, cuando Artigas se le pone en boca de Artigas: mi autoridad emana de ustedes y cesa ante la presencia soberana de cada uno, ahí se comete un error, porque es decir, lo que dice Artigas es que su autoridad cesa ante la presencia soberana del colectivo. ¿Por qué? Porque representan a los cabildos de la provincia oriental. Que a partir de ese momento, además, la provincia oriental empieza a existir, porque antes no existía tal cosa como la provincia oriental. Es en las instrucciones a los diputados que se le da existencia en el artículo 8, y en el artículo 11 se subraya el carácter, digamos, que la provincia nace libre, independiente y soberana, y reservándose toda jurisdicción que no sea eventualmente delegada en forma expresa en el Congreso a las Provincias Unidas. Este, que eso también habla de la independencia, ¿no? Pero eso no está omitido acá en el Congreso de Tres Cruces. Se omite también el artículo primero, es decir, primeramente declarará la independencia. Es decir, como que Artigas está planteando todo menos la independencia. Y no porque no sea independentista. Lo que pasa es que yo creo que en el fondo toda esta serie da a entender que la independencia era un tema de todos, incluyendo a los porteños, cosa que es cierta,
pero digamos, es cierta a medias, porque como acabo de decir, en 1815 y hasta 1816 todavía seguía enarbolada la bandera española en Buenos Aires. Entonces, hay por lo menos una actitud hipócrita de parte de los porteños, que sí tenían de repente la intención de ser independientes, pero no lo manifestaban expresamente. ¿Sí? Y la gran diferencia con Artigas es esa, es decir, Artigas desde el primer momento plantea la independencia como prioridad absoluta, la independencia absoluta, respecto de España, respecto del rey de España y de la familia de los Borbones. Este, bueno, otra cosa que surge acá de las de este pequeño relato que se hace del Congreso de Tres Cruces, haciendo hablar a Artigas, dice, queremos gobiernos provinciales autónomos, ¿cierto? La palabra autonomía, si bien la usa Artigas, la usa como sinónimo de independencia, porque digamos, lo que surge de las propias instrucciones del año 13, particularmente referido a la provincia oriental, es que la provincia oriental nace, en ese momento, nace independiente, libre y soberana, que son las tres palabras que se usan a título expreso en las instrucciones, y reservándose, como dije, todo derecho y jurisdicción que no sea delegado expresamente. Y cuando después, en 1815, se va hacia el Congreso de Oriente, todas las provincias se declaran a su vez independientes, previamente a ir al Congreso, por eso eran pueblos libres. Independientes también, en términos absolutos, ¿no? Bueno, y en la frase final que refiere a Artigas, se refiere a, pero por sobre todas las cosas, que la capital de las Provincias Unidas no sea Buenos Aires. ¿Por qué plantea que no sea Buenos Aires? Bueno, hay una cuestión referida a todo lo que acabo de decir, es decir, Buenos Aires seguía enarbolando el pabellón español, hay toda una hipocresía, hay una cantidad de actitudes que ya eran por lo menos difíciles de entender de parte de la oligarquía porteña, pero además hay una cuestión de fondo que tiene que ver con la representación que Artigas pretendía ejercer respecto de las pretensiones de Montevideo. ¿Y cuál era la pretensión de Montevideo? La pretensión de Montevideo era que Buenos Aires no le cobrara impuestos por los barcos que atracaban en Montevideo para cargar o descargar mercaderías, porque lo que había hecho el Consulado de Comercio desde que se instaló en Buenos Aires era cobrar a todos los barcos, independientemente del puerto de atraque, le cobraban los impuestos para Buenos Aires, para el Consulado de Comercio. Y Buenos Aires tenía esa pretensión de ser el puerto monopólico y excluyente respecto de todos los demás. Entonces, es decir, la provincia oriental tenía no solamente el puerto de Montevideo, sino también el puerto de Colonia y el puerto de Maldonado, que en aquella época, para el tamaño de los barcos que había en aquella época, cualquiera de los tres eran puertos de ultramar, y oceánicos además. Y lo mismo pasaba con el puerto de Santa Fe y con el puerto de Corrientes, con el puerto de Asunción, con cualquier puerto, digamos, de toda esta región, porque los barcos no eran tan grandes. El problema es que cuando tenés una capital que además quiere ser puerto monopólico, entonces darle la capitalidad a ese puerto que quiere ser monopólico es ponerlo en juez y parte. Entonces, la pretensión de Artigas con esto era defender los intereses de todas las provincias a través de la defensa de los intereses portuarios de cada provincia, que en definitiva está defendiendo la independencia de cada provincia, más que la autonomía. Una independencia que apuntaba a la confederación, no a la constitución de estados independientes para toda la eternidad, ¿no? Bueno, después sigue San Martín diciendo que Artigas era un genio pendenciero porque quería organizar el país a su modo y sin el control de Buenos Aires. ¿Sí? Obviamente no el control de Buenos Aires está cuestionado desde el momento que el control de Buenos Aires lo quiere ejercer a través del cabildo. O sea, el único momento
en que Buenos Aires entre 1810 y 1820 o sea, tuvo cierto grado de legitimidad, fue cuando la Junta estaba integrada por los diputados de las provincias, que fue exactamente el momento en que Artigas se incorpora a la revolución, cuando están todas las provincias representadas en la Junta. Entonces, antes de eso, la Junta eran representantes del Cabildo de Buenos Aires. Y después de eso, cuando el triunvirato da el golpe de Estado contra la Junta y expulsa a todos los diputados de las provincias, también vuelve a retomar el poder el Cabildo de Buenos Aires, porque es el Cabildo el que designa a los tres diputados que terminan siendo el primer triunvirato. El segundo triunvirato tiene la misma lógica, o sea, son representantes de Buenos Aires, y los directores supremos ni hablar. Y por supuesto la asamblea del año 13 también. Mientras duró la asamblea del año 13, seguía siendo un grupo de gente cooptada por los intereses de Buenos Aires. Entonces, es decir, no hay ninguna legitimidad por parte del gobierno establecido en Buenos Aires. Digamos, lo que estoy diciendo no es contra San Martín, sino contra las palabras que se ponen en boca de San Martín, que es otra cosa. Después, bueno, está bien, Rondó dice, no eran instrucciones de un loco, de un líder mesiánico, el problema era que Buenos Aires no las iba a aceptar, claro, no las iba a aceptar, dice Rondó. Ellos pretendían instalar una monarquía con la hermana de Fernando VII que vivía en Brasil. Esto lo está diciendo en 1813, pero digamos, la pretensión de poner como reina a la hermana de Fernando VII que vivía en Brasil es anterior, porque en 1813 ya doña Carlota Joaquina tenía otra lógica de pensamiento y no tenía intención, había renunciado a la pretensión de ser regenta de las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque había acordado ella con el Consejo de Regencia de Cádiz. Entonces, los porteños estaban armando en 1813, 1814, otro proyecto que le llamaron el negocio de Italia, el negocio italiano, que era la coronación de Francisco de Paula de Borbón, que era un hermano de Fernando VII, que sin perjuicio del otro hermano, Carlos María Isidoro, ¿no? Pero esos eran, digamos, los proyectos que se manejaban en 1813, 1814, ya no el de doña Carlota. Entonces dice Rondó, este viejo chúcaro le sale con la idea de formar una república democrática y federal. La palabra democrática, cabe aclarar, no es una palabra que use Artigas. República sí, pero la palabra democracia, democrática, no es de uso común en esa época en general, digo, ni Artigas ni nadie la usaba. Sí república y sí federación. Bueno, entonces dice, sigue diciendo Rondó, si bien España es el mayor enemigo, Buenos Aires es el enemigo de las autonomías provinciales. España, digamos, es el mayor enemigo para Artigas, pero no para los porteños, vuelvo a reiterar. Los porteños, incluso en 1815, mandan 2 diputados a hablar con Fernando VII, que son Belgrano y Rivadavia, que están varios días ahí hasta que los echan, porque Fernando VII no quería negociar nada, pero digamos, no es porque los porteños no quisieran negociar. Bueno, entonces Artigas se retira hacia el sitio de Arerunguá a proyectar sus ideas al mundo, dice el relator, ¿no? En 1814 cae Montevideo y dos proyectos políticos chocan, el centralismo porteño y el federalismo artiguista, sigue diciendo el relator, y es cierto. Lo que pasa es que acá no se menciona que este choque de proyectos comienza con una derrota de Buenos Aires en la batalla del Espinillo, el 22 de febrero de 1814, y termina con otra derrota de Buenos Aires en la batalla de Guayabo, el 10 de enero de 1815. Ese es el choque. Es un choque bastante sangriento. Entonces, en 1815, Purificación se transforma, según el relator, en la opción revolucionaria. Y, digamos, volviendo, yo creo que, digamos,
hay en esta cuestión de plantear el artiguismo como una opción revolucionaria, no como un gobierno, digamos, porque lo que se instala en Purificación en realidad es un gobierno. Es el gobierno de la provincia oriental en primer lugar y eventualmente de la Liga Federal, en términos más livianos o más de corte militar, ¿no? Este, pero digamos como que se deslegitima Artigas como gobernante en los 4 capítulos. Entonces, Artigas es un revolucionario que quiere la igualdad y la libertad de la gente, de cada uno en particular, pero no es un gobernante que piense en términos colectivos. Ese es uno de los problemas donde yo veo que hay como deslegitimación tácita de Artigas y del artiguismo, ¿no? Entonces dice, con estas provincias quiere formar un Estado federal bajo el lema diferentes pero iguales. No sé de dónde sacó el lema, si conceptualmente puede estar bien, pero digamos, no sé de dónde salió ese lema diferentes pero iguales. Parece de pluribus unum, ¿no? Algo así. Unidad en la diversidad. Bueno, después Miguel Barreiro habla de la primera república federal e independiente de esta porción de América. Esta afirmación puesta en boca de Miguel Barreiro es de corte bastante, digamos, tradicional, conservador. Hay una interpretación historiográfica, sí, bastante antigua, de que la Liga Federal era un Estado. Pero eso supone decir que en el Congreso de Arroyo de la China hubo una declaración de independencia, que es lo que sostiene, por ejemplo, por poner un caso, Alberto de Micheli, es decir, la declaración de independencia, supuesta declaración de independencia en el Congreso de Arroyo de la China, perfecciona un Estado. Un Estado. Que se asume, digamos, un Estado unitario en términos de soberanía, por más que tiene se le llama federal, ¿no? Pues la diferencia entre un Estado federal y un Estado confederado es que las provincias retienen su soberanía. Pero si volvemos a las instrucciones del año 13, en el artículo 11 dice, después de constituir a la provincia oriental, que esta provincia retiene su soberanía, libertad, independencia y todo poder, jurisdicción y derecho que no es delegado expresamente a la Confederación, por la Confederación a las Provincias Unidas juntas en Congreso. Quiere decir que no había intención de Artigas de crear un Estado federal en sentido de unificar la soberanía. Si cada provincia retiene su soberanía. Tampoco lo hubiera querido la provincia de Santa Fe, si uno mira las declaraciones del Cabildo de Santa Fe en todo ese periodo, en el primer semestre de 1815, tampoco había intención de delegar soberanía, salvo al Estado eventual de las Provincias Unidas, pero no a la Liga Federal, como si fuera un Estado, digamos. En lo personal, no creo que haya habido ninguna declaración de independencia porque el Congreso no fue convocado para declarar la independencia, fue convocado para otra cosa, que era ver en qué términos se negocia con Buenos Aires la realización de un eventual futuro Congreso con Buenos Aires y eventualmente también con Paraguay, para sí declarar la independencia en forma colectiva, pero partiendo de provincias independientes que retenían su soberanía, salvo en los aspectos que fueran expresamente delegados. Por otra parte, previo al Congreso de Arroyo de la China, cuando se produce la negociación con la misión Pico Rivarola, que viene a continuación, esto fue en mayo de 1815, la respuesta que le da Artigas a Pico Rivarola y al director supremo Ignacio Álvarez Tomás a través de ellos es la siguiente. Le manda una serie de artículos, el primero de los cuales dice que la banda oriental del Uruguay entra en el rol para formar el estado denominado Provincias Unidas del Río de la Plata. Su pacto con el de las demás provincias es el de una alianza ofensiva-defensiva
cada provincia tiene igual dignidad, iguales privilegios y derechos, y cada una renunciará al proyecto de subyugar a la otra. La banda oriental está en pleno goce de toda libertad y de toda su libertad y derechos, pero queda sujeta desde ahora a la Constitución que organiza el Congreso General del Estado, legalmente reunido, teniendo por base la libertad. Esto ocurre un mes antes del Congreso de Arroyo de la China, o sea, Artigas va al Congreso de Arroyo de la China a conversar con los demás diputados de los cabildos que concurren sobre los términos para negociar con Buenos Aires la convocatoria a un congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea, no hay ni siquiera la intención de crear una república federal independiente con la Liga Federal. Obviamente Purificación no va a ser la capital de la Liga, va a ser un cuartel general, porque del Congreso de Arroyo de la China lo único que surge es que Artigas es declarado protector de los pueblos libres, que son justamente las provincias como entidades libres y soberanas. Bueno, entonces, acto seguido, después en el video a continuación, Artigas está cantando que va a editar un reglamento de tierras y un reglamento de aduanas, donde confunde los términos, pone los malos europeos y peores americanos en el reglamento de aduanas, cuando en realidad se refiere digamos, a cuestiones comerciales y arancelarias, ¿no? Y dice, otra vez reafirmando el concepto unitario, dice, en esta república los infelices van a ser los más beneficiados. Y habría que ver a qué república se está refiriendo. Obviamente, en el contexto del video, las palabras estas de Artigas se refieren a la República de la Liga Federal. Pero en esa época, la República como entidad mayor puede estar referida a la provincia, eventualmente al cabildo, pero nunca a un Estado federal que no existe. Porque además, dentro de la mentalidad de Artigas, el hablar de la República en singular, como de el pueblo en singular, supone una pérdida de identidad de cada una de las partes y también de soberanía, que no era aceptable, digamos, dentro del contexto y la mentalidad artiguista.